día para Marita. La Corte Suprema de Justicia de Tucumán revocó parcialmente el fallo anterior por la causa Marita Verón y condenó a 10 de los 13 absueltos. Aún quedan absueltos María Jesús Rivero, expareja de Ángel La Chanchalé, y su hermano Víctor Rivero. La absuelta número 13, conocida como la Madame Liliana Medina, falleció a mediados de este año. Susana Trimarco aún espera recuperar a su hija. Inscripciones online. La Unión de Trabajadores de la Educación, comprendidos por la UTE y la CETERA, convocó a una marcha de apoyo a los padres que no consiguieron vacantes en las escuelas públicas de la ciudad. También realizarán actividades en todos los distritos escolares porteños. Además, harán presentaciones judiciales por el incumplimiento del artículo 24 de la Constitución de la ciudad, que debe garantizar el derecho social a la educación. Hospital Borda. La justicia ordenó el sobreseimiento del jefe de gobierno Mauricio Macri y demás funcionarios de su administración involucrados en la causa del Hospital Borda por la represión de la Policía Metropolitana de abril de este año. El juez de instrucción declaró que no existen elementos mínimos, objetivos, ciertos, concretos y directos que les atribuya algún tipo de participación criminal en los hechos. Telefonía celular. Julio De Vido, ministro de Planificación, y Norberto Werner, secretario de Comunicaciones, anunciaron que las empresas de telefonía móvil estarán obligadas a utilizar el segundo como unidad de medida de tasación en la facturación de las llamadas de voz. Las operadoras deberán implementar esta modalidad para los nuevos clientes en los próximos 15 días y para todos los usuarios del servicio en los próximos 60 días. Control y seguridad vial. Como todos los años, la Dirección Provincial de Política y Seguridad Vial ubicó radares fijos en 27 lugares a lo largo de las diferentes rutas que conducen a la costa atlántica. También ya se dispusieron radares móviles en ubicaciones que no han trascendido y que irán variando para tener un mayor control ante contravenciones y excesos de velocidad. En el último bloque del año del Emo Fino, el tema a tratar es la democracia. Como consecuencia de ello tenemos a un invitado, a Guillermo Prein, que es director de No Matarás, pastor del Centro Cristiano Nueva Vida, pastor fundador del Centro Cristiano Nueva Vida, una iglesia sumamente significativa, una persona que junto con su equipo tiene un foco en el trabajo social muy marcado y muy definido. ¿Cómo está, Guillermo? ¿Bien? Bien, Blas. Saludos a todos los televidentes. Se cumplieron 30 años de democracia ininterrumpida. Sí, ininterrumpida en el acto del voto. Y eso es un punto como para poder festejar. Creo que recién ahora estamos empezando a participar democráticamente en la República Argentina. El fin de la dictadura, que en realidad no se puede disociar de la anterior dictadura, porque fue un periodo muy corto de democracia que hubo en el año 73 hasta el año 76, generó un estado de deuda social, además de una deuda económica aplastante, que la sociedad tuvo que salir a paliar. Entonces, las situaciones del gobierno de Alfonsín, con toda la alegría que generó el retorno de la democracia, no pudo satisfacer las necesidades sociales y económicas que el país tenía, que el pueblo tenía. Y esto trajo como consecuencia, evidentemente, un problema muy serio que desencadenó en la salida prematura del gobierno de Alfonsín, y que desembocó en un gobierno como el gobierno de Menem, que si uno lo tiene que juzgar democráticamente en cuanto al voto, tiene que decir sí, se cumplió todo el proceso democrático, pero no nos olvidemos que durante el gobierno de Menem hubo mucho tiempo de gobierno por decreto, que es exactamente lo mismo que se hace en un gobierno autoritario, en una dictadura, un gobierno de facto. Entonces, esto volvió a generar una deuda impresionante, tanto una deuda social como una deuda económica,
y desemboca en lo que nosotros conocemos como el 2001, que es un quiebre donde el pueblo empieza a participar en la democracia de una manera diferente, asambleas barriales, la gente empieza a buscar otro tipo de espacios, y allí se empieza a generar un nuevo país donde la gente tiene deseos de participar, y creo que a partir de allí empezamos a disfrutar una conciencia de país mucho más grande, de ciudadanía más grande. Porque la realidad es esto, una democracia se hace con ciudadanos. Si el ciudadano no se considera ciudadano, es imposible hacer una democracia, por más que tengamos partidos políticos y demás. Y de acuerdo a su análisis, en estos últimos 30 años, y si quiere teniendo como parámetro el 2001 para acá, más allá de los 30 años, ¿qué tenemos como significativo para festejar realmente como hito que no nos podemos olvidar? Todo porque ese proceso que se dio, que acabo de relatar, era necesario. Es el proceso de crecimiento de una sociedad que tiene que llegar al punto de decir: mi voz vale, yo individualmente no puedo salvarme, necesito salvarme colectivamente, soy parte de un continente social, y dentro de ese grupo, dentro de ese pueblo que nosotros lo identificamos como Argentina, y más grande cuando hablamos de la patria grande de Sudamérica, tengo allí una participación, y mi voz vale, mi voto vale, mi participación vale. Creo que eso no se aprende en 2 días, creo que no se aprende con una materia en la escuela secundaria, creo que eso hay que vivirlo. Y el proceso de vivirlo nos está llevando a lo que hoy se ve, que hay mucha juventud involucrada en política, que hay mucha juventud que tiene deseos de participar, que hay mucha juventud que tiene ansias de hacer algo, y también que tiene desilusiones, obviamente. Pero es que eso es parte del proceso. Cuando uno se desilusiona, se motiva para querer hacer, y cuando uno hace, entonces puede llegar a tener esperanza. En este último tiempo, las semanas pasadas, hubo regiones donde se festejaron los 30 años, y por otro lado hubo saqueos, acuartelamientos. ¿Qué reflexión tiene al respecto? A mí me da mucha gracia cuando yo escucho, inclusive fue motivo de la campaña del Partido Radical en las últimas elecciones, que hablan de una Argentina única y critican cuando se habla de 2 Argentinas. No, aquí hubo siempre 2 Argentinas, cuando no hubo más. Pero podemos mencionar 2 Argentinas básicamente, ¿no? Una Argentina que está enmarcada en lo que fue la sociedad rural argentina como un escudo, como un emblema. Podemos adosarle a ese grupo a muchos otros grupos colaterales que se fueron generando, donde hay gente que gana muchísimo dinero, pero hay otra gente que no gana. Es decir, el esfuerzo de esa gente es la transferencia de recursos. Uno lo ve en diferentes partes del país. Uno va al Gran Rosario, por ejemplo, encuentra vastas regiones de una pobreza muy extrema, y uno va a la costa del río y encuentra edificios impresionantes. Bueno, esos son los ojeros. En Argentina todavía adolece de una reforma agraria que permita que la tierra esté en manos de mayor cantidad de gente, que sea mucho más equitativo, por ejemplo. Y después está el pueblo que sufre. Digo, hay otras Argentinas, porque los pueblos originarios están todavía más postergados, y hay criollos que viven en territorios más alejados todavía que los que les han dado, en el mejor de los casos, a los pueblos originarios, y que están en condiciones infrahumanas viviendo, que también son argentinos. Entonces, en Argentina conviven muchas Argentinas. Básicamente la dividimos en 2 y podemos entender que hay una Argentina que está acostumbrada a vivir del usufructo de lo que debería ser de todos, y hay otra Argentina que siempre pone el hombro y está trabajando. Entonces existen esas diferencias, y esto se vio en estos días donde un pueblo festejaba o quería festejar 30 años de democracia, y otra parte organizó, porque nadie puede negar
que hay cuestiones que están muy bien organizadas, los saqueos se sabe muy bien, inclusive se están encontrando los elementos saqueados en propiedades que son de policías. Es decir, hay una realidad muy clara de un mensaje que se quiso pasar a la sociedad en un momento clave. Este tipo de cosas no nos tienen que asustar, porque cuando una democracia está crecida y está bien, entiende que esto es parte del juego de aquellos que no quieren. François Rebel era un filósofo muy interesante, que él decía que la democracia es un sistema sumamente imperfecto, porque va a defender a aquellos que son sus peores enemigos. Un tirano, cuando ejerce su tiranía, no permite que ningún demócrata pueda hablar. Pero en una democracia cualquier tirano puede hablar. Seguro. Entonces, eso es parte del juego democrático y es parte de lo que el pueblo tiene que madurar y crecer, entendiendo que alguien me dijo algo muy bonito, pero después hizo todo lo contrario. Entonces, tengo que, como decía Jesús, ¿no? Por sus frutos los tengo que conocer. Seguro. Roosevelt, Teodoro, el presidente número 26 de Estados Unidos, llegó en un momento... un hombre duro, ¿no? Llegó en un momento difícil para desterrar lo que era la violencia y la corrupción, ¿no? En ese momento, parece que la cronología, el tiempo y los lugares geográficos no cambian nunca porque es contemporánea, la corrupción, la violencia. Él decía que la gran democracia se debe progresar, se debe desarrollar para que siga siendo grande o para que siga siendo democracia. Él lo que decía, se infería en su frase peligro o riesgo. ¿Hay algún tipo de analogía, un vaso comunicante con ese mensaje a lo que hoy estamos viviendo? Hay que cuidarla. ¿Nos debemos un desarrollo, un progreso de la democracia actual en Argentina? La democracia es como si fuese el organismo de una persona. Vos no usás un músculo y se atrofia. La democracia hay que usarla. Y no hay que tener miedo a equivocarse, porque aún de las equivocaciones se aprende. Pero lo que uno tiene que tener muy en claro es que la democracia no necesita ser tutelada, porque donde alguien se levanta como el tutor de la democracia, ese pasa a ser el tirano de turno, que te va a decir qué puedes pensar, qué no puedes pensar, qué es bueno, qué es malo. No, en la democracia se tiene que dar libertad y todo el mundo debe poder opinar y todo el mundo debe poder elegir y debe poder participar. Este es el juego democrático. Hay situaciones que hay quienes no soportan porque no son demócratas, entonces se levantan e intentan hacer prohibiciones y buscan la manera de alterar ese orden. En ese sentido, la democracia debe vivir permanentemente, dinámicamente, ayornándose, porque el pueblo cambia. Entonces el mismo pueblo es el que va a ir cambiando. Quizás puede ser que no cambien las reglas o las formas, pero sí la democracia va a ir empujando a que se tomen decisiones cada vez más velozmente, porque la justicia es justicia si se hace en el tiempo real. Cuando la justicia llega después de mucho tiempo ya no es justicia. Seguro. Es decir, todo ese tipo de situaciones son muy importantes. Hoy tenemos una necesidad premiante. Creo que la democracia tiene que dar respuesta a las necesidades económicas que tiene el pueblo y tenemos que hacer que esa gran bendición económica que está en nuestra tierra sudamericana pase al pueblo. En este momento no está pasando al pueblo. Entonces tenemos que dinamizar esa forma de que llegue al pueblo y entonces cada persona pueda disfrutar. Como dice Zacarías, ¿no? en su profecía, hasta ahora no ha habido paga para hombre y animal. Bueno, que la haya, que los frutos de la tierra sean para el hombre, como dice Eclesiastés, que el hombre pueda gozar del bien de su labor y pueda disfrutar, ¿no? Aquello que fue ya es decir, lo que pasó viene y lo que ha de ser fue ya, con alguien Dios lo hizo, y si no, Dios restaura lo que pasó. Tiene que estar esa sensación que a mí me dice, bueno, podemos salir. Podemos tener una esperanza, pero tenemos que llegar a que la transferencia de recursos no sea de los más pobres hacia los más ricos, sino que haya una equidad. Tenemos una diferencia muy grande entre los que más ganan y los que menos ganan. Hablamos de 30 veces.
tenemos que llegar a países como Suecia, que tiene 5 a 7 veces. La última, y para finalizar la entrevista, en este contexto lo presentamos como directivo No Matarás. ¿Qué papel, qué rol tiene No Matarás? No Matarás es una asociación y es un movimiento que tiene directa relación con todo lo que produce vida, por lo tanto se opone a todo lo que produce muerte. Y hablamos desde la trata de personas hasta la economía, pasando por la salud, el trabajo, es decir, la educación. Todo tiene que ver con que el hombre pueda desarrollarse, la mujer pueda desarrollarse al máximo exponente y que podamos vivir en paz. Y evitar a aquellos que de una manera u otra quieren matar, quieren destruir, quieren cortar, quieren cercenar, quieren evitar que el pueblo se pueda desarrollar y pueda ser feliz. Muchas gracias, Pastor. Bueno, se terminó uno de los hilemos más contundentes de lo que fue este ciclo de Parque Vida Noticias, pero quédate porque tenemos mucho más para compartir contigo.